Muy bien, vamos a saludar a un amigo, vamos a cambiar rotundamente de tema, a Guido Lancilota, que es fundador y director ejecutivo de Azur Capital y presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Joven, Guido, ¿cómo andás? Hola Rifle, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Gracias, Guido, por la comunicación. Sabes que algo que Por quería favor. hablar con vos, ¿no? Que pasa, obviamente que es prácticamente monotema en los grandes medios de comunicación y está perfecto la muerte del Papa, más teniendo en cuenta que mañana es el último adiós y demás. Pero antes de la muerte del Papa había un montón de temas que se hablaba, que el dólar blue que bajaba, que había un único dólar, esto, lo otro. Y está perfecto, reitero, la muerte del Papa, el presidente está allá, comitiva y demás, pero el país sigue andando de más y no se habla mucho ahora del dólar o de la economía como está. Y antes de Semana Santa era como el tema, hasta prácticamente se iba a hablar de cómo iba a afectar la Semana Santa en la vida cotidiana, si iba a mover o no un poco la economía y demás por el turismo y todo esto. ¿Qué pasa en la economía, vos que sos especialista? Bueno, Rifle, muchas gracias por el espacio. A ver, sin dudas, lo de el Papa Francisco fue una noticia desafortunada y me parece que eh, si hay algo que podemos conectar entre lo que vos estás comentando con la situación en materia económica es que, bueno, ahora pareciera que lo van a ir a despedir muchos actores importantes en el mundo y pareciera que este hecho lamentable de que haya fallecido permite que se reúnan por ahí un montón de figuras que quizás no piensan igual o que pertenecen a distintos sectores, ¿no? Pareciera que nuclea de alguna manera ante un hecho desafortunado. Bueno, en la economía yo creo que tenemos dos vertientes, una que es la que se está llevando adelante mediante un plan financiero y macroeconómico que estuvo dividido en distintas etapas. Este, Después de la salida del cepo que fue anunciada hace algunos días, y es un régimen que lo que busca de alguna manera es poder volver a convertir al Banco Central en una institución con un balance sano que permita de alguna manera generar estabilidad de mediano plazo tanto en el dólar como en la inflación y también permitir acumular reservas para que el país pueda seguir cumpliendo con los compromisos de deuda y de esa manera también permitir que empiecen a funcionar, digamos, los proyectos de la economía real. Yo creo que estamos en una etapa en donde se está empezando a buscar empalmar el plan económico, financiero y abocado a las variables que te mencioné antes con la economía real y los proyectos productivos, ¿no? Porque primero hay que poner el auto, para poner el auto en marcha, uno puede andar sin haber hecho el service al 100%, pero bueno, en algún momento hay que ponerlo o adecuarlo de la mejor manera posible. La podés chipear un poco, porque en algún momento el auto se va a parar. Claro, y bueno, podemos tener diferencias o no de cómo hay que ir arreglando el auto, pero sin dudas lo que mostró este equipo económico es que se pusieron distintas metas que fueron cumpliendo para arreglar el auto de una determinada manera y ponerlo a funcionar ahora en lo que es la economía real con algunas variables mejores y otras que están intentando terminar de mejorar respecto de lo que recibieron. Y la otra vertiente, quizás un poco más política, tenía que ver un poco con lo que te mencionaba en la introducción, ¿no? Hace poco yo estaba leyendo declaraciones, ¿no? De que también la intención es, luego de las elecciones, poder empezar a hacer las reformas que siempre venimos mencionando y nunca se terminan dando, que tienen que ver justamente con, bueno, mejorar un poco el sistema tributario argentino, mejorar un poco las condiciones para que haya mayor seguridad jurídica, empezar a hacer algunas reformas de fondo que, bueno, si bien las tiene que impulsar el gobierno de turno, tienen que estar acompañadas lógicamente por un, no digo consenso absoluto político, pero sí con una visión mayoritaria, ¿no? de los que hoy están en el Parlamento y que tienen algún tipo de incidencia. Por eso lo conectaba con esto de decir, bueno,
de alguna manera Argentina va a tener que próximamente empezar a también ponerse de acuerdo en qué cosas de mediano y largo plazo vamos a empezar a priorizar en términos de reformas estructurales, ¿no? Sí, pero ¿sabés, Guido? ¿Sabés lo que pensaba mientras te escuchaba cuando decías, pero también en cuestión política, ¿no? Sí. Y hay como una frase de vida cotidiana de Argentina, que 2 o 3 días en Argentina pasan un montón de cosas y ya te olvidás de lo que hablaste hace 2 días, ¿no? Pero volviendo al principio, ¿no? Encima, Semana Santa y posterior a Semana Santa, te muere el Papa, ya tal vez la semana pasada, que te queda muy lejos. Y no hace mucho que tuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos acá en nuestro país, ¿no? Que comitiva y demás, custodia, esto, lo otro, reunión, y demás, y como que quedó muy lejos eso, y que el análisis o la importancia que tenía esta visita acá a nuestro país, como que quedó en la nada, ¿no? Porque a los pocos días era Semana Santa y después la muerte del Papa y demás, y ya quedó como en la semana pasada, que quedó lejísimo, y como que no se supo mucho de eso, o tampoco se analizó el impacto de que haya venido acá. Bueno, la visita del secretario del Tesoro americano fue una muy buena señal en cuanto a lo que es el respaldo quizás de una de las potencias más importantes, ¿no? Sino la más, hoy está en discusión en el mundo con esta guerra de las tarifas, pero digo, tiene que ver con el apoyo de una persona muy relevante, de un país muy relevante, y que venía de justamente hacerse un acuerdo como era el que se estaba llevando a cabo con el FMI, para justamente, creo yo, revalidar que de alguna manera se está yendo a pedir un nuevo programa con el Fondo Monetario, quizás con otras condiciones, ¿no? O quizás con otro respaldo, con otra visión, y creo que eso es cierto que quizás quedó un poco detrás, pero se terminó complementando con noticias posteriores donde él, el secretario del Tesoro americano, manifestó que Argentina, de necesitarlo, podría contar con una línea especial para poder controlar, si es que le hubiera alguna turbulencia cambiaria, ¿no? Eso fue una noticia que salió a posteriori de su visita. Entonces me parece importante también aclararlo. No sé si vas a ese punto, Rifle, pero sí, creo sí, porque me parecía como que ¿no? había pasado como si nada, era una tensión, viene el secretario del Tesoro de Estados Unidos a nuestro país, viene, y después como que quedó en la nada. Sí, fue algo muy, muy importante que haya venido. Yo realmente creo que hace mucho a la cuestión, y creo que reafirma que justamente, después podemos discutir la forma, si gusta o no gusta, pero justamente es un programa con el Fondo Monetario que busca dejar en claro que es distinto a los anteriores. Pero hablando del Fondo Monetario, Guido, ¿no? Porque sí, mucho de este gobierno se pone la cucarda, ¿no? Del tema del ajuste fiscal y demás, ¿no? Y que había algunos momentos como que había rumores que el Fondo Monetario le decía, bueno, tampoco ajuste tanto y demás. ¿Es verdad eso, la situación de condicionamiento que puso el Fondo Monetario Internacional por el tema del ajuste fiscal que hizo este gobierno? yo creo que lo relevante en lo que hizo énfasis el Fondo Monetario es en la condición a la que Argentina fue a pedirle este nuevo programa, donde incluía justamente un trabajo ya realizado en materia fiscal y en materia cuasi fiscal. Déjame hacer una pequeña ejemplificación. En materia fiscal es justamente haber podido equilibrar el presupuesto, como puede ser un presupuesto hogareño, digamos, equilibrar lo que te ingresa versus lo que gastás, y el cuasi fiscal estaba directamente relacionado con los intereses que pagaba el Banco Central por mantener determinada cantidad de dinero sostenida, que si no se remuneraba con plata del Estado a través de la emisión monetaria, se inundaba, digamos, el circulante de dinero, y eso podía generar
desde devaluaciones abruptas hasta cualquier tipo de índice inflacionario, ¿no? Entonces, me parece que fueron con eso ordenado dentro de un plan establecido, y creo que es ahí donde el Fondo Monetario pudo hacer el foco, ¿no? Rifle. ¿Querías preguntar? Sí, ¿cómo estás? Guido, ¿cómo estás? Alejandra. ¿Sabés qué pensaba con esto que estaban hablando ustedes? Un placer. Hace poco se realizó la Convención Nacional de Franquicias acá en Buenos Aires, en la rural, y estaban las principales pymes del país. Y contando la problemática y desde la economía, ¿no? De todas las cargas fiscales que tienen y demás en Argentina, la mayoría tuvo un dejo en sus discursos, ¿no? Los principales representantes de las pymes, de esperanza, sobre todo con respecto al próximo año. No sé si tiene que ver esto con lo que estaban charlando ustedes, ¿no? Bueno, por supuesto que cada pyme tiene su realidad y bueno, yo siempre digo que las pymes tienen distintos ecosistemas dentro de un ecosistema general. Creo que acá lo que vos señalás tiene que ver con la percepción de lo que muchos de nosotros estuvimos viendo, que era, bueno, lo que se iba diciendo que se estaba por hacer en materia macroeconómica y financiera se estaba haciendo y se iba cumpliendo, lo cual es una muy buena señal, porque de alguna manera esa, entre comillas, previsibilidad que en materia económica te van anunciando se va cumpliendo. Ahora bien, eso, como mencionaba anteriormente, es por decirlo de alguna manera, la base para también poder empezar a traccionar desde la economía real y a través de las pymes fundamentalmente, que son un motor más que importante para nuestro país, bueno, con las mejores condiciones posibles. Entonces me da la impresión de que estaba puesto el ojo hacia adelante porque tenían y tienen expectativas de que esto podría continuar un rumbo. Sí, eso es lo que yo pienso de lo que me comentaste, Alejandra. Sí, sabes que me quedé un poco colgado con la anterior respuesta, ¿no? Y también con el principio del CEPO y demás que hablábamos, ¿no? Que es evidente que hay no sé cómo llamarlo y vos me lo vas a poder explicar mejor, como un nuevo esquema monetario, ¿no? Y este gobierno, una de las banderas que lleva es la inflación, ¿no? El tema que tiene la inflación controlada, además. Este nuevo esquema monetario complica ese objetivo que tiene el gobierno de la inflación de mantenerla dominada, planchada, y también muchos dicen la emisión del peso puede complicar si empiezan a emitir. Bueno, justamente, Rifle, el nuevo programa que establece las bandas cambiarias que seguramente habrán escuchado, donde hay, llamémosle, un límite inferior en 1000 y un límite superior en 1400, que se va después expandiendo diariamente, lo que hace es, de alguna manera, dejar que el dólar pueda ir flotando, como se dice en la jerga, lo que quiere decir que pueda ir cambiando de precio dentro de esas bandas y dando también ya un anuncio de en qué precios el Banco Central sale o a comprar dólares para intervenir en ese sistema de bandas o a vender dólares para intervenir en ese sistema de bandas. Entonces, eso puede hacer que la cotización por momentos se mueva un poco más de lo que estábamos acostumbrados, pero también puede hacer que encuentre un punto de equilibrio y se mueva menos. Entonces, eso, si uno lo mira desde el punto de vista inflación, creo que sería importante destacar que debería tener un complemento adicional, que es justamente se pone este sistema de flotación de bandas para que dentro del programa que se diseñó el Banco Central pueda recapitalizarse correctamente en sus activos, pueda haber mayor cantidad de dólares que de pesos, cosa que antes no pasaba. Antes había un desequilibrio entre los dólares y los pesos que había en el balance del Banco Central. Entonces, de esa manera, equilibrando esa cantidad de dólares y de pesos, se puede ir
en el mediano plazo y por qué no también en el corto, no digo el mes que viene, pero sí también en el corto, a generar esa estabilidad inflacionaria, por más de que podamos ver que haya meses que la inflación rebote. Yo creo que este programa lo que busca es que justamente quede, no diría planchada, pero sí tendiendo a bajar en el tiempo. Sí. Pero destaco que puede haber, como pasó el mes pasado, una suba del índice mensual de inflación respecto de lo que fue el mes anterior, ¿no? Guido, te cambio de tema y te voy a un tema que a vos te gusta mucho y le das mucha importancia, es en la educación financiera, llámese para los jóvenes, ¿no? Y en los colegios y demás. ¿Cómo está ese tema? Porque el año pasado ustedes tuvieron muchos logros, ¿y este año? Bueno, justamente ayer regresé de hacer, junto con la comisión, una recorrida por la provincia de Catamarca, donde estuvimos reunidos con el gobernador Jalil, y en la provincia de Jujuy, donde estuvimos reunidos con el gobernador Zahir, presentando dos proyectos nuevos de educación financiera para colegios secundarios. Nosotros, como parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven, estamos complementando como recurso humano educativo y como recurso técnico para la elaboración de estos programas. Y bueno, Rifle, ahí déjame destacar una cosa que venimos mencionando, ¿no? Es un momento desafiante porque al haber tanta guía al alcance de los jóvenes, al haber tanta digitalización de muchos instrumentos financieros, eso tiene una parte buena, que es que democratiza las finanzas de una manera positiva, pero también genera la obligación de que esos instrumentos que están al alcance de la mano de los jóvenes se puedan usar de manera correcta, de manera informada y de manera apropiada. ¿A qué instrumentos te referís? Bueno, por ejemplo, en primer lugar, nosotros creemos que es muy importante que siempre se trabaje sobre plataformas reguladas, donde las inversiones que se hagan estén dentro de una trazabilidad que se pueda detectar, para poder evitar caer en publicidades engañosas, para poder evitar caer en endeudamientos innecesarios, y también los programas en los que nosotros estamos trabajando. Claro, porque te hago un punto ahí. Sí. Y sé que estás muy jugado con el tiempo, porque tenés reuniones, pero es bueno el tema que tocas, ¿no? No, igual está todo bien, Rifle, no pasa nada. Que es bueno lo que decís vos, ¿no? Tener cuidado, porque tal vez, y vamos a poner ejemplos concretos, ¿no? Que muchos en redes sociales que te venden cursos, o después discutimos si las puestas deportivas están bien o están mal, es otro tema, ¿no? Pero también tener el conocimiento de decir, si yo quiero gastar la guita en la apuesta deportiva, estas son las páginas que son, entre comillas, legales y 100% legales, y las que no son legales, ¿no? Y si quiero invertir algo a nivel, me refiero usando internet, acá tengo que tener cuidado y acá no. Y hay como mucha ignorancia en ese tema. Absolutamente, o sea, nosotros lo primero que decimos en nuestros programas para los jóvenes es primero que nadie se hace millonario de un día para el otro, nada es de un día para el otro. Nosotros resaltamos siempre que el ahorro se puede determinar solamente si uno tiene también la costumbre de tener constancia, de tener una planificación en el tiempo, y también de poder pensar las cosas un poco a mediano y largo plazo. Esta inmediatez que hay hoy, en términos también digitales y en términos también de lo que ahora son los nuevos instrumentos financieros, nos tienen que hacer redoblar la apuesta para poder hacer que los jóvenes cuenten con todos los recursos educativos necesarios para poder informarse de la mejor manera, para poder evitar endeudamientos innecesarios, como decía antes, y también para poder estructurar un sistema educativo sólido que pueda sostener esta demanda en el largo plazo. Si me permitís, Rifle, me gustaría hacerte un comentario, ya que me preguntas por el tema.
Vos sabés que nosotros hicimos un relevamiento reciente donde el 63% de los jóvenes utilizan ya plataformas digitales como medios de pago, ¿no? Desde QR, tarjetas de crédito, etcétera. Y también hicimos un relevamiento donde nos arrojaba un dato muy interesante que tiene que ver, bueno, si usted tiene, digamos, la posibilidad de invertir 1 millón de pesos y le dan la posibilidad de hacerlo en instrumentos financieros, en ladrillos, en dólar o poner un comercio, el rango etario de 18 a 30 años estaba por encima del casi el 28%, y muy por encima de los otros rangos etarios en lo que es la aplicación de ese dinero a instrumentos financieros. Entonces digo, hay una realidad que se está imponiendo y sí, que antes si tenías algo era el ladrillo la inversión. Por supuesto, y es lógico que cuando vos mirás, digamos, el ladrillo pondera cuando vos mirás, por ejemplo, el rango etario que está más cerca de los 45 a los 60 años, y tiene que ver también con algo que no podemos dejar de mencionar. A ver, Argentina fue un país que en los últimos 50 años tuvo secuencias de crisis financieras muy importantes, y bueno, eso hace que también tenga esa ponderación, pero bueno, como te decía antes, no podemos dejar de señalar que toda la nueva digitalización, como digo yo, de un montón de herramientas, hay que acompañarlas de un tratamiento con mucho cuidado en lo que es materia educativa, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos hace movernos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven, ¿no? El tema de educación financiera es muy importante para nosotros, al igual que la difusión del mercado de capitales, al igual que la representación, al igual que la formación de nuevos dirigentes, pero bueno, la educación financiera es un pilar muy importante que ya desarrollamos en Chubut el año pasado, y esta vez estamos haciéndolo con Catamarca y con Jujuy, porque como vos muy bien sabés, cada provincia tiene su propia legislación en materia de educación, ¿no? Entonces es más fácil ir provincia por provincia. Gracias, Guido, por el tiempo y los conceptos. Gracias a ustedes, un saludo muy grande, Rifle. Gracias, abrazo. Guido Lancilota, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven. ¿Por dónde nos pueden ver?